Ave María Purísima, sin pecado concebida. Libro 3. Desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Capítulo 1. Entrada en Jerusalén y purificación del templo. Tema 1. Entrada en Jerusalén. El Evangelio de Juan refiere que Jesús celebró 3 días de Pascua durante el tiempo de su vida pública. Una primera en relación con la purificación del templo. Capítulo 2, versículos del 13 al 25. Otra con ocasión de la multiplicación de los panes. Capítulo 6, versículo 4. Y finalmente, la Pascua de la muerte y resurrección. Por ejemplo, capítulo 12, versículo 1 y capítulo 13, versículo 1. Que se ha convertido en su gran Pascua, en la cual se funda la fiesta cristiana, la Pascua de los cristianos. Los sinópticos han transmitido información solamente de una Pascua, la de la cruz y la resurrección. Para Lucas, el camino de Jesús se describe casi como único subir en peregrinación desde Galilea hasta Jerusalén. Es ante todo una subida en sentido geográfico. El mar de Galilea está aproximadamente a 200 metros bajo el nivel del mar, mientras que la altura media de Jerusalén es de 760 metros sobre el nivel del mar. Como peldaños de esta subida, cada uno de los sinópticos nos ha transmitido 3 profecías de Jesús sobre su pasión, aludiendo con ello también a la subida interior que se va desarrollando a lo largo del camino exterior. El ir caminando hacia el templo como el lugar donde Dios quiso establecer su nombre, como se describe en el libro del Deuteronomio, capítulo 12, versículos 11 y capítulo 14, versículo 23. La última meta de esta subida de Jesús es la entrega de sí mismo en la cruz, una entrega que reemplaza los sacrificios antiguos. Es la subida de la carta a los hebreos, califica como un ascender, no ya a una tienda hecha por mano del hombre, sino al cielo mismo, es decir, la presencia de Dios. Capítulo 9, versículo 24. Esta ascensión hasta la presencia de Dios pasa por la cruz. Es la subida hacia el amor hasta el extremo. Comparar Juan capítulo 13, versículo 1, que es el verdadero monte de Dios. Naturalmente, la meta inmediata de la peregrinación de Jesús es Jerusalén, la ciudad santa con su templo y la Pascua de los judíos, como la llama Juan, capítulo 2, versículo 13. Jesús se había puesto en camino junto con los 12, pero poco a poco se fueron uniendo a ellos un grupo creciente de peregrinos. Mateo y Marco nos dice que ya al salir de Jericó había un gran número de muchedumbre que seguían a Jesús. Mateo capítulo 20, versículo 29 y comparar con Marcos capítulo 10, versículo 46. En este último tramo del recorrido hay un episodio que aumenta la expectación por lo que está a punto de ocurrir y que pone a Jesús de un modo nuevo en el centro de atención de quienes lo acompañan. Un mendigo ciego llamado Bartimeo está sentado junto al camino. Se entera de que entre los peregrinos está Jesús y entonces se pone a gritar sin cesar. Cito: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Fin de la cita. Marcos capítulo 10, versículo 47. En vano tratan de tranquilizarlo y al final Jesús le invita a que se acerque. A su súplica, cito: Rabini, ¿qué pueda ver? Fin de la cita. Jesús le contesta: Anda, tu fe te ha curado. Bartimeo recobró la vista y le seguía por el camino.
Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Una vez que ya podía ver, se unió a la peregrinación hacia Jerusalén. De repente, el tema David, con su intrínseca esperanza mesiánica, se apoderó de la muchedumbre. Este Jesús, con el que iban de camino, ¿no era acaso verdaderamente el nuevo David? Con su entrada en la ciudad santa, ¿no habrá llegado la hora en que Él restablezca el reino de David? Los preparativos que Jesús dispone con sus discípulos hacen creer esta expectativa. Jesús llega al Monte de los Olivos desde Betfagé y Betania, por donde se esperaba la entrada del Mesías. Manda por adelante a los 2 discípulos, diciéndoles que encontrarían un borrico atado, un pollino que nadie había montado. Tienen que desatarlo y llevárselo. Si alguien les pregunta el por qué, han de responder: el Señor lo necesita. Marcos capítulo 11, versículo 3 y Lucas capítulo 19, versículo 31. Los discípulos encuentran el borrico. Se les pregunta cómo estaba previsto, por el derecho que tienen para llevárselo. Responden como se les había ordenado y cumplen con el encargo recibido. Así Jesús entra en la ciudad montado en un borrico prestado, que inmediatamente después devolverá a su dueño. Todo esto puede parecer más bien irrelevante para el lector de hoy, pero para los judíos contemporáneos de Jesús está cargado de referencias misteriosas. En cada uno de los detalles está presente el tema de la realeza y sus promesas. Jesús reivindica el derecho del rey a requisar medios de transporte, un derecho conocido en toda la antigüedad. El hecho de que se trate de un animal sobre el que nadie ha montado todavía remite también a un derecho real. Y sobre todo se hace alusión a ciertas palabras del Antiguo Testamento que dan a todo el episodio un sentido más profundo. En primer lugar, las palabras del Génesis capítulo 49, versículos 10 y siguientes, la bendición de Jacob, en las que se asigna a Judá el cetro, el bastón de mando, que no le será quitado de sus rodillas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Se dice de él que ata su borriquillo a la vid. Capítulo 49, versículo 11. Por tanto, el borrico atado hace referencia al que tiene que venir, al cual los pueblos deben obediencia. Más importante aún es Zacarías capítulo 9, versículo 9, el texto que Mateo y Juan citan explícitamente para hacer comprender el Domingo de Ramos. Cito: Decid a la hija de Sión, mira a tu rey, que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Asemila. Fin de la cita. Mateo capítulo 21, versículo 5, y comparar Zacarías capítulo 9, versículo 9. Juan capítulo 12, versículo 15. Ya hemos reflexionado ampliamente sobre el sentido de estas palabras del profeta para comprender la figura de Jesús al comentar la bienaventuranza de los humildes, de los mansos. Él es un rey que rompe los arcos de guerra, un rey de la paz y un rey de la sencillez, un rey de los pobres. Y hemos visto, en fin, que gobierna un reino que se extiende de mar a mar y abarca toda la tierra. Esto nos ha recordado el nuevo reino universal de Jesús, que en las comunidades de la fracción del pan, es decir, en la comunión con Jesucristo, se extiende de mar a mar, como reino de paz. Todo esto no podía verse entonces, pero lo que oculto en la visión profética había sido apenas vislumbrado desde lejos, resulta evidente en la retrospectiva.
Por ahora, retengamos esto. Jesús reivindica, de hecho, un derecho regio. Quiere que se entienda su camino, su actuación sobre la base de las promesas del Antiguo Testamento que se hacen realidad en él. El Antiguo Testamento habla de él y viceversa. Él actúa y vive de la palabra de Dios, no según sus propios programas y deseos. Su exigencia se funda en la obediencia de los mandatos del Padre. Sus pasos son un caminar por la senda de la palabra de Dios. Al mismo tiempo, la referencia a Zacarías, capítulo 9, versículo 9, excluye una interpretación celote de la realeza. Jesús no se apoya en la violencia, no emprende una insurrección militar contra Roma. Su poder es de carácter diferente. Reside en la pobreza de Dios, en la paz de Dios, que él considera el único poder salvador. Volvamos al desarrollo de la narración. Cuando se lleva el borrico a Jesús, ocurre algo inesperado. Los discípulos echan sus mantos encima del borrico, mientras Mateo, capítulo 21, versículo 7, y Marcos, capítulo 11, versículo 7, dicen simplemente que Jesús se montó. Lucas escribe, y le ayudaron a montar. Capítulo 19, versículo 35. Esta es la expresión usada en el primer libro de los Reyes cuando narra el acceso de Salomón al trono de David, su padre. Allí se lee que el rey David ordena al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, cito, «Tomad con vosotros los veteranos de vuestro señor. Montad a mi hijo Salomón sobre mi propia mula y bajadle a Gijón. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán allí como rey de Israel». Fin de la cita. Capítulo 1, versículo 33 y siguientes. También el echar los mantos tiene su sentido en la realeza de Israel. Comparar Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Lo que hacen los discípulos es un gesto de entronización en la tradición de la realeza davídica, y así también en la esperanza mesiánica que se ha desarrollado a partir de ella. Los peregrinos que han venido con Jesús a Jerusalén se dejan contagiar por el entusiasmo de los discípulos. Ahora alfombran con sus mantos el camino por donde pasa. Cortan ramas de los árboles y gritan palabras del Salmo 118. Palabras de oración de la liturgia de los peregrinos de Israel, que en sus labios se convierten en una proclamación mesiánica. Cito, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, Hosana en las alturas». Fin de la cita. Marcos capítulo 11, versículo 9 y siguientes, y comparar Salmo, numeral 118, versículo 25 y siguientes. Esta aclamación la han transmitido los 4 evangelistas, aunque con sus variantes específicas. Estas diferencias no son irrelevantes para la historia de la transmisión y la visión teológica de cada uno de los evangelistas, pero no es necesario que nos ocupemos aquí de ellas. Tratamos solamente de comprender las líneas esenciales de fondo, teniendo en cuenta además que la liturgia cristiana ha acogido este saludo, interpretándolo a la luz de la fe pascual de la Iglesia. Ante todo, aparece la exclamación «Hosana». Originalmente, esta era una expresión de súplica como «ayúdanos». En el 7º día de la fiesta de las tiendas, los sacerdotes, dando 7 vueltas en torno al altar del incienso, la repetían monótonamente para implorar la lluvia.
Pero así como la fiesta de las tiendas se transformó de fiesta de súplica en una fiesta de alegría, la súplica se convirtió cada vez más en una exclamación de júbilo. La palabra había probablemente asumido también un sentido mesiánico, ya en los tiempos de Jesús. Así podemos reconocer en la exclamación Hosana una expresión de múltiples sentimientos, tanto de los peregrinos que venían con Jesús como de sus discípulos. Una alabanza jubilosa a Dios en el momento de aquella entrada. La esperanza de que hubiera llegado la hora del Mesías y al mismo tiempo la petición de que fuera instaurado de nuevo el reino de David y con ello el reinado de Dios sobre Israel. La palabra siguiente del Salmo 118, bendito el que viene en el nombre del Señor, permaneció en un primer tiempo, como se ha dicho, a la liturgia de Israel para los peregrinos y con ella se los saludaba a la entrada de la ciudad o del templo. Lo demuestra también la segunda parte del versículo, os bendecimos desde la casa del Señor. Era una bendición que los sacerdotes dirigían y casi imponían sobre los peregrinos a su llegada. Pero con el tiempo la expresión, que viene en el nombre del Señor, había adquirido un sentido mesiánico. Más aún, se había convertido incluso en la denominación de aquel que había sido prometido por Dios. De este modo, de una bendición para los peregrinos, la expresión se transformó en una alabanza a Jesús, al que se saluda como al que viene en el nombre de Dios, como el esperado y el anunciado por todas las promesas. La referencia específicamente davídica, que se encuentra solamente en el texto de Marcos, nos presenta tal vez en su modo más originario la expectativa de los peregrinos en aquellos momentos. Lucas, que escribe para los cristianos procedentes del paganismo, ha omitido completamente el Hosana y la referencia a David, reemplazándola con una exclamación que alude a la Navidad. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Capítulo 19, versículo 38 y comparar capítulo 2, versículo 14. De los 3 evangelios sinópticos, pero también de Juan, se deduce claramente que la escena del homenaje mesiánico a Jesús tuvo lugar al entrar en la ciudad y que sus protagonistas no fueron los habitantes de Jerusalén, sino los que lo acompañaban a Jesús, entrando con él en la ciudad santa. Mateo lo da a entender de la manera más explícita, añadiendo después de la narración del Hosana dirigido a Jesús, hijo de David. El comentario: al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada, ¿quién es este? La gente que venía con él decía, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Capítulo 21, versículo 10 y siguientes. El paralelismo con el relato de los magos de Oriente es evidente. Tampoco entonces se sabía nada en la ciudad de Jerusalén sobre el rey de los judíos, que acababa de nacer. Esta noticia había dejado a Jerusalén trastornada. Mateo capítulo 2, versículo 3. Ahora se alborota. Mateo usa la palabra eseiter, sello, que expresa el estremecimiento causado por un terremoto. Algo se había oído hablar del profeta que venía de Nazaret, pero no parecía tener ninguna relevancia para Jerusalén. No era conocido. La multitud que homenajeaba a Jesús en la periferia de la ciudad no es la misma que pediría después su crucifixión. En esta doble noticia sobre el no reconocimiento de Jesús, una actitud de indiferencia y de inquietud a la vez, hay ya una cierta alusión a la tragedia de la ciudad, que Jesús había anunciado repetidamente y de modo más explícito en su discurso escatológico. Pero en Mateo hay también otro texto importante, exclusivamente suyo, sobre la acogida de Jesús en la ciudad santa. Después de la purificación del templo,
algunos niños repiten en el templo las palabras del homenaje a Jesús. Hosana al Hijo de David, capítulo 21, versículo 15. Jesús defiende la aclamación de los niños ante los sumos sacerdotes y los escribas, haciendo referencia al Salmo 8, versículo 3. Cito: de la boca de los niños y de los que aún maman, ha sacado una alabanza. Fin de la cita. Volveremos de nuevo sobre esta escena en la reflexión sobre la purificación del templo. Tratemos aquí de comprender lo que Jesús ha querido decir con la referencia al Salmo 8, una alusión por la cual ha abierto una vasta perspectiva histórico-salvífica. Lo que quería decir resulta muy claro si reconocemos el episodio sobre los niños presentados a Jesús para que los tocara, descrito por todos los evangelistas sinópticos. Contra la resistencia de los discípulos que quieren defenderlo frente a esta intromisión, Jesús llama a los niños, les impone las manos y los bendice, y explica luego este gesto diciendo, cito: dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Fin de la cita. Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Los niños son, para Jesús, el ejemplo por excelencia de ese ser pequeño ante Dios que es necesario para poder pasar por el ojo de una aguja, y a lo que hace referencia el relato del joven rico en el pasaje que sigue inmediatamente después. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 27. Poco antes había ocurrido en el episodio en el que Jesús reaccionó a la discusión sobre quién era el más importante entre los discípulos. Poniendo en medio a un niño y abrazándole dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Marcos capítulo 9, versículos del 33 al 37. Jesús se identifica con el niño. Él mismo se ha hecho pequeño. Como hijo, no hace nada por sí mismo, sino que actúa totalmente a partir del Padre y de cara a Él. Si se tiene en cuenta esto, se entiende también la perícopa siguiente, en la cual ya no se habla de niños, sino de los pequeños. Y la expresión los pequeños se convierten incluso en la denominación de los creyentes, de la comunidad de los discípulos de Jesús. Comparar Marcos capítulo 9, versículo 42. Han encontrado este auténtico ser pequeño en la fe, que reconduce al hombre a su verdad. Volvemos con esto al Hosana de los niños, a la luz del Salmo 8. La alabanza de los niños aparece como una anticipación de la alabanza que sus pequeños entonarán en su honor mucho más allá de esta hora. En este sentido, con buenas razones, la Iglesia naciente pudo ver en dicha escena la presentación anticipada de lo que ella misma hace en la liturgia. Ya en el texto litúrgico pospascual más antiguo que conocemos, en la Didache, en torno al año 100, antes de la distribución de los sagrados dones, aparece el Hosana, junto con el Maranatá. Cito: venga la gracia y pase este mundo, Hosana al Dios de David. Si alguno es santo, venga. El que no lo es, se convierta. Maranatá. Amén. Fin de la cita. Capítulo 10, versículo 6. También el Benedictus fue incluido muy pronto en la liturgia para la Iglesia naciente el Domingo de Ramos. No era una cosa del pasado, así como entonces el Señor entró en la ciudad santa a lomos del asno, así también la Iglesia lo veía llegar siempre nuevamente bajo la humilde apariencia del pan y el vino. La Iglesia saluda al Señor en la Sagrada Eucaristía, como el que ahora viene, el que ha hecho su entrada en ella.
y lo saluda al mismo tiempo, como aquel que sigue siendo el que ha de venir y nos prepara para su venida. Como peregrinos vamos hacia Él. Como peregrino, Él sale a nuestro encuentro y nos incorpora a su subida, hacia la cruz y la resurrección, hacia la Jerusalén definitiva, que en la comunión con su cuerpo ya se está desarrollando en medio de este mundo.